Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al tercer cineforo de la Alianza en Educación para Derechos Humanos. La tarde de hoy vamos a estar compartiendo, conversando, disfrutando, hablando sobre una película maravillosa que se llama Wonder. Una película que trata sobre el acoso escolar, sobre el bullying escolar, pero llevada a cabo de una manera tan especial, la palabra no es divertida, pero sí entretenida, familiar, amorosa, empática y desde ninguna parte melodramática, sino que más bien te muestra varias aristas de lo que puede ser esa situación, no solamente quien la vive, sino de todos quienes están a su alrededor, que es lo que hace muy interesante esta película. Es una película que está basada en un libro de una autora norteamericana con ascendencia colombiana, que se llama Raquel, cuya experiencia de vida es la que la lleva a ella a escribir este libro y la comento un poco brevemente. La comentaba anoche con Oscar mientras hacíamos un breve recuento de la actividad de hoy, que es que ella, estando con sus hijos en una heladería, vivió una experiencia similar acerca de enfrentarse con un niño, en este caso con una discapacidad, y ella en ese momento no supo cómo enfrentar esa situación, cómo abordarla, qué hacer con esa sensación, con ese sentimiento de estar allí junto con sus hijos, porque evidentemente ella vivió lo que viven los niños cuando ven a August al principio de la película, que es rechazo, y en función de eso, ella se fue a su casa. Ella es diseñadora gráfica con algunas inquietudes de escritura y esa noche mismo, para drenar esa situación, esa circunstancia, empezó a escribir el libro que se llama Wonder, que ha sido traducido y adaptado al cine en este caso. La tarde hoy nos acompañan tres personas maravillosas, Enza Petraglia, Carla Granados y Oscar Misle, quienes cada uno desde su punto de vista, desde sus experiencias, desde su conocimiento y de haber abordado la película de múltiples formas, pues nos van a dar su punto de vista acerca de esto y de cómo el cine nos puede ayudar para educar en derechos humanos. El orden más o menos va a ser el mismo, el siguiente. Ensa, vamos a abrir con Ensa. Luego vendría Carla, pero Carla no nos puede acompañar. Ella nos compartió un video que yo les voy a hacer llegar por esta misma vía. Esperemos que el internet nos ayude para que podamos disfrutarlo. Si no, bueno, igualmente lo tendremos a disposición luego en el canal de YouTube de la Alianza. Y cerraremos con Oscar para luego hacer una tertulia divertida, compartir entre los cuatro acerca de lo que es la película Wonder y esta maravillosa historia de August y cómo él se convierte en una inspiración no solamente para él mismo, sino para su familia y sus compañeros de clase cuando entra a estudiar en quinto grado. Ensa, bienvenida, adelante. Gracias por compartir la tarde de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un gran saludo reciban todos de mi parte. Oscar, un saludo también para ti y para todo el resto de las personas que nos están sintonizando. Bueno, sí, esta película tiene una mirada bastante interesante. Siempre que el cine exponga estas realidades para sensibilizar y para educar, pues bienvenido sea. El tema que yo quisiera abordarles la tarde de hoy tiene que ver, no sé si ya Ricardo tiene la presentación y la podemos ver. Me imagino que estará compartiéndola. Sí, cómo no, ya Ok, te la voy colocando. ok, gracias. Bueno, la mirada que yo desarrollé es el acoso escolar desde un asunto de derechos humanos. Durante todos estos años siempre nos han preguntado, ¿pero el acoso escolar es una violación de derechos humanos, es una vulneración? ¿Se puede hablar entonces de una violación de derechos humanos cuando existe acoso escolar? Y es algo de lo que quiero estar abordando. Eh, bueno, primeramente explicarles un poco a la audiencia quién es Amnistía Internacional. Pues Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. La misión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfruten de todos sus derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Somos independientes de todo gobierno, de toda ideología política, interés económico y credo religioso. Bueno, después de explicar brevemente lo que hacemos desde Amnistía Internacional, pues bueno, quiero desarrollarles el día de hoy qué es y qué no es el acoso escolar, aunque sé que Oscar también lo va a retomar y que lo vimos también en la película, vimos reflejado el tema de la discriminación, el tema de la necesidad de la inclusión, el tema también de la violencia, el tema del acoso. Pues bueno, quería traerles un poco
la última actualización, por decir así, de la definición de lo que es acoso y de lo que definitivamente no es acoso escolar. Entonces, acoso escolar, según la UNESCO y la mayoría de las personas expertas, definen el acoso escolar entre iguales como una forma de agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, que es deliberada y se repite en el tiempo y que se basa en un desequilibrio de poder real o percibido que impide que la víctima se defienda. Lo reiterado, lo deliberado, lo constante, lo que se repite en el tiempo, es lo que de alguna u otra manera marca la diferencia entre una situación de violencia esporádica, como puede ser quizás una burla, un intercambio, una agresión, a lo que significa como tal acoso escolar para una organización como las nuestras o la de nosotros, ¿no? El acoso escolar puede ser físico, esto quiere decir que existe violencia y ataques contra la integridad física y los bienes del estudiante. Puede ser verbal, cuando hay hostigamiento no físico, hay amenazas e insultos al o al estudiante, su familia, su identidad o su origen. O puede ser relacional, cuando hay una marginación o aislamiento del o de la estudiante del grupo. El acoso escolar puede producirse también de forma presencial o en línea, a través de las redes sociales y la comunicación virtual, y eso es lo que conocemos como ciberacoso. En la siguiente lámina vamos a ver un poco acá la mirada de por qué el acoso escolar es un problema de derechos humanos y por qué organizaciones como Amnistía Internacional se han abocado a, de alguna u otra forma, trabajar en la prevención de violaciones de derechos humanos el tema del acoso. Pues ciertamente el acoso tiene efectos perjudiciales en el disfrute de múltiples derechos humanos, no solo en lo relativo a la educación, sino también al derecho a la salud y en última instancia al derecho a un nivel de vida adecuado. Hay estudios comparativos que han documentado sus efectos perniciosos en la salud mental, la autoestima, la sociabilidad y el bienestar emocional general, efectos que permanecen tanto en la víctima como en el acosador hasta la edad adulta. El acoso escolar aumenta el riesgo de ausentismo escolar y de abandono escolar temprano y suele ser causa de un rendimiento y logros académicos inferiores. En la siguiente lámina vamos a ver si pasamos la lámina. Muy bien, gracias. Aunque el acoso escolar no constituye una violación de derechos humanos por sí mismo al tratarse de una interacción entre actores individuales, la ausencia de protección adecuada a los niños y niñas por parte de los estados equivale en ciertas circunstancias a un incumplimiento de su obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Siguiente lámina. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes, tienen derecho a la educación encaminado, entre otras, a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Todos los niños y niñas deben ser protegidos de toda forma de violencia física y mental, perjuicio o abuso, descuido o trato negligente. Y el Estado debe promover la recuperación física y psicológica de las víctimas de violencia, abandono y abusos. El interés superior del niño ha de ser una consideración primordial y niños y niñas tienen el derecho a ser escuchados. Los estados deben respetar y garantizar los derechos de la infancia sin discriminación de ningún tipo. Entonces podemos entender que en documentos internacionales, en normas internacionales, el tema de la protección y de las responsabilidades de los estados por garantizar el adecuado desarrollo físico, mental de cada uno de los niños, en este caso niños, niñas y adolescentes, y por supuesto y por ende de sus ciudadanos, pues está como norma internacional y como obligación de los estados. Todo aquello que vaya en contra
y que no se atienda, que no se garantice, pues evidentemente pasa a ser una vulneración del derecho de las personas. Entonces, por eso es que pues estas organizaciones, nuestras organizaciones, trabajan el tema del acoso y de la violencia como un tema pues directamente proporcional al tema de derechos humanos. No sé si hay una pregunta hasta ahora o eso lo dejamos para el final, Ricardo, como tú me digas. Sí, al Ok, final está bien. que hagamos todas las ponencias, hagamos las preguntas y respuestas para ir abordando todo lo que compartamos. Ok, perfecto. Bueno, continuando acá con la responsabilidad de los estados, pues tienen la obligación de garantizar la protección y el disfrute de los derechos de todas las personas, incluidos los del presunto perpetrador. Ha de darse prioridad a las medidas educativas que estarán encaminadas a mejorar sus actitudes, sus competencias y sus conductas en la sociedad. Deben tenerse en cuenta las condiciones de vida de los niños y niñas que han cometido actos de acoso escolar para garantizar que ellos y ellas también reciben la atención y el apoyo adecuado junto con otros miembros de la familia que han sido afectados. A lo largo de toda la historia, de todo lo que ha significado el avance de políticas que tienen que ver con la prevención y la atención del acoso escolar, nos hemos dado cuenta cómo esto ha venido de una manera abordándose de una manera diferente. Al principio, pues los departamentos se abocaban a atender a la víctima, a de alguna manera atender a la familia o de alguna manera orientar. Y con respecto al perpetrador o a la persona que era el acosador, pues bueno, se le daban sanciones desde pues cambios de ambiente escolar o simplemente pues se les daban sanciones de tipo disciplinario, pero no existía o no existía el entendimiento de tener como a esta persona también mirándolo de esta mirada de que él también necesita la ayuda, de que no es solamente esa separación del ambiente escolar, ese castigo o esa medida disciplinaria, pues que era lo único que podía ayudar, sino que comienzan a entender a medida que hemos entendido el fenómeno y el tema de la violencia que ocurre dentro de un espacio de acoso escolar, hemos entendido que todos los actores son importantes y que la garantía del derecho a la atención tanto a la víctima, tanto al espectador como al perpetrador es necesaria cuando se tiene que abordar el tema del acoso desde una mirada pues de todos sus actores, de una mirada holística, de una mirada inclusiva. El siguiente lámina. Amnistía Internacional acaba de sacar un informe en el año del 2019 y 2020, donde resalta cómo el tema del acoso escolar y cuáles podrían ser la magnitud y las consecuencias en las personas, tanto que sufren como víctimas de acoso y aquellas personas que también son los espectadores y cómo también, pues, cuáles son esas consecuencias que también tiene ser perpetrador para la hora de que estas personas, pues, se incluyan dentro de sociedades en un espacio ya desde adulto y no desde cómo este proceso, pues, se lleva a lo que va a ser el futuro de esa sociedad. Y aquí es lo importante. La investigación de Amnistía Internacional muestra que las víctimas de acoso escolar suelen sentirse indefensas y creer que nadie está de su parte. Tienen la sensación de que no tienen apoyo, algunas se sienten desamparadas sobre las decisiones que tendrán que tomar en el futuro y les preocupa lo que otras personas puedan pensar de ellas. Esto es en el caso, pues, de las víctimas. El sentimiento de culpa, aquí esto también nos tomamos desde la película, ¿no? Que ahí está esa mirada familiar. El sentimiento de culpa es profundo y común entre los padres y madres y cuidadores que sienten que no prestaron suficiente atención a los avisos y quejas de sus hijos e hijas.
La culpa tiene un efecto negativo también en la autoestima de los propios padres y de las madres. Los testimonios que dieron los progenitores en esta investigación que hizo Amnistía Internacional dejaron claro lo solos y profundamente dolidos que se sintieron cuando en lugar de apoyarlos, otros padres y madres en el profesorado restaron importancia a los insultos y a ciertas formas de acoso psicológico o relacional. Este punto es importante tomarlo en cuenta porque son situaciones reales que se van presentando en ese camino cuando estamos en ese abordaje, en esa atención hacia lo que es la víctima, el perpetrador y los actores, cómo se sienten también las familias, cómo se sienten también los docentes. Y esto es un punto que quiero resaltar y que desde Amnistía Internacional se dan como estas recomendaciones a fin de que las personas entiendan la magnitud de lo que significa ser una víctima o ser un victimario o ser pues un testigo, por decir así, de estos tratos y cómo esto se conlleva a su trato posterior dentro de lo que va a ser su referencia en la sociedad. Entonces, ¿qué recomendábamos de ese estudio que hicimos? ¿Qué encontramos? La necesidad de desarrollar programas de apoyo entre iguales, obligatorios en todos los centros educativos. Estos programas deben contar con redes de apoyos entre alumnados, entre centros, contando con alumnos y alumnas debidamente seleccionados y formados que se impliquen en tareas de detección y atención de conflictos en el centro, aportando confianza y solidaridad. Y es lo que hemos estado haciendo con otras organizaciones como la formación de mediadores de paz, de personas conciliadoras, de personas que puedan resolver conflictos dentro de los ambientes escolares, y esto se repite y se recomienda como una acción efectiva. Las familias y el profesorado son parte imprescindible de la solución. La formación permanente para el profesorado a veces es insatisfactoria. Aunque se ofrecen cursos sobre acoso escolar, estos cursos no son obligatorios y los docentes no siempre los encuentran útiles para identificar posibles casos de acoso en el aula. Y esto es importante. Cada colegio tiene una realidad distinta, aunque sea el problema de acoso que se pueda tomar como una situación que aparece dentro de instituciones. Cada colegio tiene una mirada distinta, tiene un parámetro distinto y por lo tanto cada colegio debe tener un protocolo de atención a la víctima de acoso escolar y a la situación de acoso escolar de una manera que tenga que ver más con la institución que una copia, por decir así, de lo que hacen otras organizaciones. Nosotros hemos descubierto a lo largo de estos años que tenemos trabajando desde los colegios, que cuando el colegio adapta su protocolo de atención a su misión, a su visión como institución y de alguna manera pues permite y permea que ese alumno que se quiere formar desde el colegio tenga una visión de convivencia y de resolución asertiva de controversias acertada a su propia realidad, pues los docentes lo toman como sí y eso hace que se identifiquen con el protocolo porque ellos lo crearon, lo entienden y no es algo impuesto. Esto ha sido un poco lo que nosotros hemos recogido de experiencia. Amnistía Internacional también pide a los departamentos de educación, incluidos los servicios de orientación educativa, a las defensorías, que aborden todos los casos sin dilación, que reúnan datos cuantitativos y cualitativos para observar el acoso escolar e identificar los factores de riesgo, y hagan obligatoria la formación permanente de docentes en las áreas relativas a la convivencia escolar, a herramientas pues, de atención, de socialización, a estrategias sociales, al género, a la diversidad cultural, a las tecnologías de la información y a la comunicación pertinente, que es todo lo que tiene que ver también con el ciberacoso. Es decir, no quedarse simplemente en la identificación, porque una de las cosas que nos encontramos es que los colegios y los alumnos reconocen e identifican lo que es el acoso escolar. Lo que encontramos una y otra vez es que las herramientas para poder atajarlo, mejor dicho,
movilizarse, hacer prevención, seguimiento y actuación, son las áreas justamente que están mucho más deficientes. ¿Qué se está haciendo desde Amnistía Internacional? Pido disculpas por el perrito. Desde Amnistía Internacional estamos haciendo a través del equipo de educación en derechos humanos, estamos promoviendo programas como Aprendiendo a Convivir, Más Convivencia, Cero Acoso, para llevarlos a las instituciones y trabajar con niños y niñas en las etapas de preescolar y básica, así como el programa de jóvenes promotores de los derechos humanos, de mediadores de paz, con jóvenes de media y diversificados, de tal manera que el acoso escolar sea un tema de discusión dentro de las aulas, para así hacerle frente desde una perspectiva de derechos humanos y fomentando los valores para una sana convivencia. Mediante el programa de jóvenes promotores de los derechos humanos nos hemos dado cuenta que existe una conexión especial entre los alumnos más jóvenes con los alumnos más, por decir, de jerarquías más altas, y el idioma, el lenguaje gestual, los cambios, el mensaje llega mucho más que cuando son personas extrañas a la institución que lo hacen. Entonces, el hecho de que los propios alumnos puedan ir llevando un mensaje de sana convivencia, de no violencia, de que ellos expongan sus realidades, lo que sufrieron, lo que creían, lo que se dejaron hacer, lo que ellos creyeron que era lo correcto, y dar esa mirada desde ese aprendizaje, pues posibilita que existan cambios permanentes dentro de la institución. Esto quiere decir que este programa de promotores de los derechos humanos, en el cual los estudiantes de medio diversificado fueron formados en contenidos de introducción a los derechos humanos, reducción de la violencia, prevención del acoso y no discriminación, se ha logrado a través de los años construir una matriz de jóvenes donde ellos, pues como dije antes, han formado a otros sobre lo importante que es liberarse del acoso dentro de sus instituciones. Y esto pues ha sido bastante beneficioso. Bueno, para terminar, quiero pues agregar que el hecho de que estemos en este momento, en esta actividad, pues simplemente es importantísimo, porque esto permite que generemos espacios para la movilización, para visibilizar realidades de aquellos que por determinadas circunstancias permanecen en segundo plano. Y esto permite que le otorguemos ese reconocimiento a esas personas, pues bueno, que merecen por su dignidad. Es hoy una realidad impostergable expandir la lupa para potenciar herramientas para la comprensión de que pueden existir chicos que se comportan de un modo violento e injusto, y a su vez también son víctimas de su propia realidad y necesitan ayuda, y más en una sociedad tan violenta como la nuestra. Atajar el problema desde una perspectiva holística, refiriéndome a lo integral, a lo tomar todos los actores, pues es la manera como podemos abordar y erradicar el problema y finalmente reducir. Yo creo que rescatar la importancia de todos los actores, exigir los cambios en las políticas educativas, políticas humanizadas y con una mirada en una educación en y para los derechos humanos, sin duda pueden reducir la violencia y fomentar una sana convivencia para generar la sociedad que todos merecemos. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ensa. Buenas tardes. Buenas tardes. Estupenda exposición. Es importante acotar que Ensa es licenciada en Educación Especial, mención dificultades del aprendizaje, mención cum laude con especialización en gerencia educativa. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en la orientación y formación de niños, niñas, adolescentes y familias. Ejerció labores como orientador en el equipo de psicología del Colegio San Ignacio. Es diplomada en psicología positiva, facilitadora y conferencista internacional, diplomada en educación en derechos humanos, egresada de la Universidad José María Vargas, Universidad Metropolitana de Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente es subgerente de educación en derechos humanos y coordinadora de redes universitarias de Amnistía Internacional Venezuela, entre muchas otras actividades que ENSA
ha realizado en pro de la labor educativa en Venezuela. Carla Rodríguez Granada, que también es una de las participantes del día de hoy, es licenciada en Educación egresada de UCAP, especialista en lectoescritura, estudios en bioneuroemoción y sistémica familiar, máster en mindfulness y tiene más de 15 años de experiencia en aula y tutora académica. Actualmente se desempeña como tutora académica de niños en edad preescolar y primera etapa de educación básica. Y Oscar Misles Terrero, quienes no lo conozcan, que dudo quienes no lo conozcan, tiene cerca de 40 años de experiencia profesional, es educador, orientador, comunicador, terapeuta familiar, especialista en derechos humanos, formación ciudadana y en la atención y prevención de la violencia familiar y escolar. Es cofundador de SECODAP, autor de los libros No me hace caso, ¿Qué hago? Si no le pego, ¿qué hago? Te pego porque te quiero, violencia en los pupitres, lo que esconden los morrales, heridas que muerden, heridas que florecen, acoso escolar que hacer, cuando yo sea grande, entre otros. Es articulista y cuenta con espacios radiales semanales de alta sintonía y cobertura nacional, donde expone estas circunstancias que viven los estudiantes en Venezuela. Les comentaba al principio que por temas de luz y de electricidad y temas de la internet, Carla no nos pudo acompañar físicamente en esta tertulia que tenemos la tarde de hoy, pero nos compartió un video. Yo les pido, por favor, yo les voy a hacer exposición del video. Y si en algún momento el video no se puede ver porque puedo entender que no se vea, por favor me avisan y cortamos y luego seguimos con la dinámica y luego les hacemos llegar el video para que lo puedan ver con calma. La idea es que podamos escucharla a ella en la medida de lo posible, pero tenemos que tomar en cuenta estos detalles técnicos. Así que cuento con ustedes para que me ayuden acá. Y bienvenidos todos los que se han ido incorporando a lo largo de la tarde de hoy a la iniciativa. Hola, mi nombre es Carla Rodríguez Granada y soy licenciada en Educación. En esta oportunidad estaré conversando sobre la película Wonder. Te daré mi aporte sobre el enfoque educativo. Ahora bien, antes del análisis de la película, me gustaría compartir mi percepción sobre el rol de ser maestra. Es ser guía, facilitador del proceso continuo de aprendizaje, que observa las necesidades e intereses de cada estudiante, para poder ofrecerle oportunidades para desarrollarse, destacando siempre sus talentos sin aplicar lo que son premios ni castigos, puesto que se entiende que el aprendizaje significativo es la recompensa. Entonces, educar es guiar, orientar, acompañar y estimular, siempre respetando las individualidades. La película Wonder es una profunda reflexión sobre la capacidad que tenemos ante la adversidad y la importancia de la amistad, algo que sirve de base para tratar un tema tan complicado y tristemente vigente como lo es el acoso escolar, lo cual convierte a esta película en una historia de crecimiento y superación llena de esperanza. Lo mejor de esta película es que Ogi, el protagonista, no es el único que debe enfrentarse a sus propios conflictos y aprender a crecer ante la adversidad, pues su madre, padre, hermana, incluso sus nuevos amigos de clase también deberán aprender a reconocer y aceptar sus sentimientos y emociones. Los personajes van aprendiendo a aceptarse tal y como son y hacer frente a las dificultades. Todos ellos, sin excepción, aprenderán una muy importante lección de respeto y empatía. Desde el punto de vista académico, se puede involucrar, es decir, incluir esta película para afianzar los valores, y no es un contenido a trabajar en una sola materia o un objetivo para acumular puntos. De eso no se trata, porque no somos individuos separados por bloques. Por ejemplo, si suena el timbre para ver matemáticas, pues lo visto en lenguaje no tiene nada que ver con lo que aprenderé en ese momento. No. Por ello, la idea es integrar los contenidos al momento de planificar, para unificar criterios. En ello, los valores siempre deben estar presentes. Otra razón por la cual invito a ver la película es para observar el modelaje del maestro. Enseñar. Para ir cerrando, te invito a ser co-creador del escenario armónico que deseas vivir.
Y si en alguna oportunidad se requiere rediseñar los espacios e incluso algunos planteamientos con la finalidad de respetar el ambiente educativo, no lo dudes y haz como el pequeño Ogi y ponte el casco. Sí, hazlo. Con tropiezos y seguramente algunos aspectos a mejorar, pero atrévete a orientar amorosamente con estrategias divertidas donde todos los involucrados se sientan respetados y protegidos. Bueno, vamos entonces a continuar con Oscar, que es un experto, digamos, en la película. Ayer estuvimos conversando un poco con una experiencia que vivió acerca de estos estilos de cineforos con la película Wonder, que fue maravillosa. Y bueno, ¿qué experiencia nos puedes contar de ella acá, Oscar, con respecto a todo esto que significa la película y cómo los niños la pueden interpretar de múltiples maneras? Porque creo que parte importante de este evento es esto, que la gente vea al cine como una herramienta para aprender y ver situaciones que quizás teóricamente le son confusas o complicadas de entender desde algún punto de vista. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, la película Wonder, extraordinaria, que significa extraordinaria, pero para mí es una película extraordinaria, nos muestra a través de historias lo que suele pasar en la convivencia familiar. Por supuesto que hay una expresión del bullying, del rechazo, pero también hay otras formas de convivir, de relacionarse, que nos muestra la película. Yo quería hacer, o quiero hacer la reflexión en este momento, centrado en lo que fue la experiencia nuestra en 30 cineforos que realizamos en 30 centros educativos. Eso pudimos contar con la participación de cerca de 7.000 estudiantes y maestros en un periodo de 4 meses. Prácticamente teníamos todos los días un cineforo con colegios privados, públicos, grandes, pequeños, bolivarianos, elitescos, todo tipo de colegios y de centros educativos. ¿Por qué decidimos utilizar este recurso? Porque nos dábamos cuenta en nuestro trabajo en SECODA por más de 35 años como promotores y defensores de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que cuando tú ibas a las actividades para hablar sobre temas de convivencia, específicamente del acoso escolar o del bullying, sabían de qué se trataba. Tú le preguntabas a los estudiantes, ¿qué es acoso escolar o qué es bullying? Y te levantaban la mano. El acoso escolar es un acto donde se utiliza el poder para someter a otro que tiene menos herramientas delante de unos testigos para ganar popularidad. Y tú te asombrabas. Decía, oye, pero ¿qué hago yo aquí? Si conocen, pues, de qué se trata el bullying, quiénes participan, y te decían los testigos, el acosador, el acusado, los testigos, y además hay los diferentes miembros de la comunidad educativa. Entonces te ibas encontrando con que el problema no era tanto en ese momento de que ellos supieran, de que ellos conocieran, que es importante la información, sino ver cómo eso afectaba sus vidas. Y nos pareció que el cine, como historias que se cuentan, como historias que se narran, podían poner en escena el sufrimiento que puede generar en sus diferentes ámbitos, familiar, escolar, cuando hay rechazo, cuando hay abandono, cuando hay una vulnerabilidad que es utilizada para poder agredir a otros. Y con estos casi 7.000 participantes pudimos descubrir varias cosas. Pudimos descubrir la importancia de la familia. Era clave cuando hablábamos, por ejemplo, de Isabel, que es la mamá de Ogi, cómo ella se abocó de tal manera a cuidar a Ogi que olvidó, inclusive ella tenía su proyecto que estaba haciendo de su diplomado, un estudio que estaba realizando, y lo dejó de lado, porque ella tuvo que atender a Ogi durante sus 8 primeros años por la condición que tenía Ogi. Y eso afectó en cierta medida, aunque no lo tenían tan consciente, su relación de pareja. Y aparece un papá muy cariñoso, afectivo, pero que apoya subsidiariamente, pero no es el que asume la responsabilidad que le toca a Isabel, que es la mamá de hoy. Entonces, conocer cómo es la dinámica familiar, cuando hay un niño con una condición particular, pone de evidencia lo que pasó, por ejemplo, con su hermana, lo que pasó con Vía. Vía es Olivia, le decían Vía por cariño. Vía se llama Olivia por su abuelita, que se llamaba también Olivia. Y Vía también tiene que formar parte de ese equipo de personas que tienen que apoyar, que tienen que de alguna manera acompañar a Ogi en su proceso. Pero Vía se siente sola, Vía no se siente tomada en cuenta,
Vía se siente en momentos abandonada. Y era impresionante cuando tú hablabas con los estudiantes en esta experiencia, de todo este ciclo de Cineforo, cómo muchos se sentían identificados con Vía. Decían, a mí me pasa lo mismo. Mi mamá, yo entiendo que tiene que atender a mi hermanito porque tiene síndrome de Down o porque tiene una condición particular, pero ¿dónde estoy yo? Y muchas veces se sentían culpables porque no, precisamente por lo que estaban percibiendo en la familia y cómo ellos eso les generaba dolor cuando deberían entender por qué el papá y la mamá no les dedicaban el tiempo, sino estaban concentrados o centrados en el hermanito con esa condición. Es muy interesante en la película los nexos afectivos, las relaciones que se dan. Por ejemplo, Vía tiene una amiga que es Miranda, amiga a quien quiere mucho. Miranda, por cierto, le regala a Ogi un casco de astronauta, que para Ogi en su momento fue una maravilla, porque de alguna manera escondía su rostro, que era lo que hacía que se burlaran de él, que lo acosaran, que lo rechazaran. Pero Miranda, linda la muchacha, muy amiga de Vía, sentía celos, sentía envidia en cierta medida de la vida que llevaba Vía, porque venía de un hogar donde no estaba el padre, la madre consumía alcohol, y esa historia de Miranda, todo ese sufrimiento que vive Miranda por no estar en la familia que le dé soporte emocional, también resonaba con los estudiantes en las experiencias que teníamos cuando hacíamos el foro después de la película. Y hay una abuelita, que la abuelita de Miranda y de Ogi, de Miranda no, de Ogi, que es la que realmente se ocupa de Olivia. Entonces te resalta el valor que tiene la abuela cuando se ocupa y atiende aquellas necesidades no satisfechas, no cubiertas. Entonces la película te va mostrando toda una propuesta de lo que debe ser el abordaje emocional que nos llevó a entender en esa experiencia la importancia de la educación emocional. Clave la importancia con enfoque siempre de derechos humanos, pero yo digo siempre que los derechos humanos, afortunadamente, cuando están redactados en las leyes, tienen un interlineado en blanco para poder escribir, para poder resaltar todo lo que emocionalmente conlleva a eso. Entonces nos encontramos, esta es la dinámica familiar que resaltaban este grupo de estudiantes en esta experiencia. Pero después resaltaban, les llamaba poderosamente la atención lo que pasaba en el centro educativo. El papel del director, por ejemplo. Un director que no era un burócrata solamente administrativo, sino un director que se preocupaba, pero se ocupaba de cómo estaban los estudiantes, de cómo abordar oportunamente las situaciones que afectaban, en este caso, concretamente a Ogi, cuando Julian, que es el compañero que lo acusaba, se metía con él intervenía, el profesor, el director tomaba un rol de guía importante y además asumía responsabilidades para prevenir y evitar que se siga dando la idea. Entonces esa función del director que muchas veces se queda desdibujada porque está agobiado por lo administrativo, por lo burocrático, en la película se muestra cómo puede, además de su función de director ejecutivo, de director, tiene otras funciones primordiales y básicas dentro de lo que es la protección de los estudiantes, no solamente jurídica, sino también emocional. Después está el profesor, el maestro. Qué importante el maestro, el señor Brown, ¿no? El señor Brown, que le decían así el señor Brown, y era el que estaba pendiente de los detalles, que generaba participación, que pedía opinión, que involucraba, que trataba que se integrara, que hacía del salón de clase no solamente un salón para que los estudiantes fueran a escuchar, para que sentaditos, de espalda al compañero, viéndole la espalda al otro, sino que él los invitaba a que pudieran pensar sobre lo que les llamaba la atención, lo que les gustaba, lo que les interesaba. Eso a los estudiantes les parecía sumamente importante. Yo quisiera preguntarme si nosotros hiciéramos estos foros virtuales, no presenciales, ¿cuál sería la lectura que harían del director, del profesor, de las profesoras, que también hay un rol importante de las profesoras, de una de las profesoras en la película, para ver un poco cuáles son los cambios que hay que hacer en la educación. Fernando Osorio dice que el acoso escolar, como lo hemos visto, es una dinámica que integra muchos sujetos activamente están ahí, que son el acusado, el acosado, el acosador, los testigos, los espectadores,
todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa. No es un problema de 2 o 3, del acusado, el acusador y los testigos. Tiene que ver con todos los que observan, todos los que son testigos, todos los que forman parte, lo que le dan vida a la institución en sus diferentes obligaciones o responsabilidades administrativas, docentes, son importantes para formarlos y hacer campañas de formación preventiva donde intervengan todos estos sujetos para poder, buscarle soluciones de fondo. Y tienen que ser con herramientas como esta que estamos utilizando a través de los cineforos, documentales, testimonios de arte. Hay algo que a mí me llamaba la atención cuando hacía esta actividad con los estudiantes, un poco el valor que le dan ellos a la amistad, sobre todo la amistad que podía tener Ogi, por ejemplo, con Sommer, la amiguita que se arriesgaba inclusive a ser criticada y a ser rechazada porque quería ser justa cuando había un rechazo, una discriminación de Ogi en el centro educativo. Y ella estaba dispuesta a apoyarlo, a acompañarlo, y es bonito eso de la película. Y es muy interesante porque cuando terminábamos los cineforos, o estábamos terminando el cineforo, preguntábamos que si hubiese una parte 2 de la película Wonder, sobre qué versaría, y ellos decían sobre el bachillerato, y cuál sería el rol, por ejemplo, de Ogi. No, Ogi estaba enamorado, porque de amiga pasó a enamorarse de Sommer, y empezábamos a hablar qué significaba cambiar la relación de amigo a noviazgo. Fíjate todo lo que posibilitaba el foro que se hacía en torno a una película, y no nos quedábamos atrapados solamente en lo que es la prevención del acoso escolar o del bullying como una forma de violencia. Y nos permite, al final, los niños pensaban a contar sus testimonios, sus propias experiencias en relación a lo que vivían. El acoso escolar es violencia, definitiva es violencia. Y hay que tener mucho cuidado con el hilo invisible que hay entre chalequeo y acoso escolar. Cuando nosotros en las actividades formativas ponemos el chalequeo en el banquillo de los acusados con defensores, acusadores y defensores, nos asombramos porque muchas veces lo que pareciera que es una broma, es una burla, lo que pareciera que es no es siempre, sino es ocasionalmente, suele repetirse con frecuencia. Entonces, además lo hace el que tiene más poder frente al que es vulnerable. Entonces vemos que es como una máscara muchas veces el chalequeo de lo que es el bullying o el acoso escolar. Lo que está en el trasfondo es el bullying o el acoso escolar. Y digo, es muy importante el tema, el concepto, el término vulnerabilidad. Vulnerabilidad, porque Dan Olbus lo dice, para que haya acoso escolar tiene que haber uno que es vulnerable frente al poder del otro, sobre el que utiliza su poder para intimidar, para ganar control a través del miedo su aliado, delante de unos testigos espectadores que lo avalan, que son autores intelectuales inclusive de lo que pueden ser las burlas para hacerle daño a la víctima. Y siempre el fin último es hacer daño. Por lo tanto, y coincido con Ensa, que es un hecho violento. La otra cosa que quería decir es que no toma vacaciones. No toma vacaciones. Nosotros estamos en cuarentena, no estamos en vacaciones, estamos en un aislamiento necesario para preservar la salud y preservar la nuestra y la de otros, pero también se hace presente el bullying en cuarentena. También se hace presente en la intimidad del hogar, entre los hermanos, pero también se hace presente a través de las pantallas, a través del ciberbullying o cyberbullying. Entonces tenemos que estar atentos en este uso del poder, donde la persona se vale de la información que puede obtener de otra para de manera reiterada hacerle daño, siempre ante unos espectadores, y poder ganar popularidad y sentir control grupal. Si eso no lo vemos desde estos primeros años, ¿qué pasa con un niño que utiliza el poder, lo hace para hacer daño de manera sistemática, repetida, valiéndose del miedo, delante de unos testigos que lo aplauden, que lo avalan, algunos por miedo y otros porque les gusta lo que hace, para ganar jerarquía, tener popularidad? ¿Qué pasa con ese niño cuando llegue a bachillerato? ¿Qué pasa con ese niño cuando llegue a la universidad, cuando sea un emprendedor o un empresario, cuando sea un gobernador o sea un presidente de la República?
si él aprendió desde sus primeros años que podía utilizar el poder para someter a otro con un grupo que lo apoye, para adquirir jerarquía, para obtener reconocimiento y de alguna manera poder tener el control sobre la vida del otro a través del dolor que pueda generar. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y por eso es importantísimo ver esto desde el enfoque de los derechos humanos, ver un poco del enfoque de lo que es la educación como un factor transformador, pero no con transformaciones cosméticas, sino más bien de fondo. Y aquí creo que estoy convencido que la educación emocional, el derecho humano, pero la educación emocional es básica, para darle contenido a la palabra empatía, a la palabra respeto, a la palabra compasión, a la palabra solidaridad, para que no queden huecas, sino para que se conviertan en pautas de crianza para mejorar la convivencia. Bueno, quisiera poner esto sobre la mesa para escuchar si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y voy a tomar lo último que comentaste, porque creo que es muy importante el valor que todos los que estamos involucrados en esta situación podemos tener con la escena final o secuencia final de Julen cuando está con el director conversando que descubren todo el acoso, y los padres en lugar de tomar conciencia de lo que está sucediendo, más bien como de una forma como que alientan al hijo, y Julian hace todo lo contrario. Julian se da cuenta justamente en ese momento cuando se está despidiendo, que se voltea y habla con el profesor, con el director, le ves en la cara que está entendiendo que hizo mal y él sí tuvo un aprendizaje importante en ese momento. Eso creo que es una de las grandes claves que tiene la historia y del lenguaje cinematográfico, que yo no tengo que decirte las cosas, sino que con solo ver el rostro del niño, que aparte me parece excelente actor, muestra que sí, entendió el mensaje perfectamente. Y bueno, tiene que ser con los padres porque es el deber ser. Pero creo que eso que tú decías del director, de cómo el director se involucra, crea empatía, usa otras habilidades para mandar el conocimiento, para llevar el conocimiento a los muchachos, conecta con el alumno y le transmite eso tan importante, que esto no se debe hacer, que el acoso escolar debe acabar y debe parar. ¿Qué opinas de eso? Usando el cine como herramienta educativa, no ni siquiera como parte de diversión. ¿Me preguntas a mí, Ricardo? ¿Ricardo? Sí, por favor, Oscar. Ok. Sí, yo creo que fíjate, una cosa interesante de cómo cuando se involucra, pues, creo que no te escuchaba muy bien, porque escuchaba como con un ruidito la pregunta. ¿Me lo vuelves a repetir? Porque no te escuchaba con claridad. Sí, ¿me escuchas mejor ahora? Ahora te escucho mejor, sí. Perfecto. Entonces, sí, te decía que en la escena... En la escena del ya final donde Julian está hablando con el director y están los dos papás. Okay. Allí, en esa escena, los papás, en lugar de reprender a Julian por lo que estaban haciendo, que es totalmente negativo, más bien de alguna forma como que alentaban al niño a que tenían que hacer eso porque se supone que August es distinto y August no podía estar en la misma escuela. De hecho, lo que dice la mamá, que es la que borra a August de la foto con Photoshop, me parece absolutamente malvado. Eso no debería de siquiera suceder en ningún punto de vista. Pero te decía que al final de esa secuencia, cuando el niño se está yendo de allí, él entiende que hizo mal y se voltea al profesor, al director, le pide disculpas y en su rostro vemos que entendió el mensaje, que lo captó perfectamente y que no lo va a volver a repetir. Entonces, eso creo que es lo importante, que podamos ver al cine como una herramienta educativa para, a través de estos ejemplos, mostrar eso, y que lo que tú decías, que el profesor debe involucrarse de una forma más asertiva y propositiva para que el alumno entienda de alguna forma el mensaje, no que hace con la vida tradicional. Claro, Ricardo, qué bueno que haces ese planteamiento. En el 100% de los foros, el juicio que hacen, la evaluación que hacen los niños de la actitud de estos padres que encubren, que no reconocen, que no quieren aceptar que su hijo está siendo un acosador, el 100% está en desacuerdo con la actitud de los padres. Me llamaba la atención y siempre lo hacían como referencia, es que ellos no, más bien lo que hacían era no apoyarlo, porque más bien lo que hacían era ocultar lo que... Y un comentario interesante, que es que esa oportunidad que le da el director al padre y a la madre estar con el niño, y el niño se da cuenta, pues, y pide perdón.
uno de los niños hizo un comentario que me llamó la atención, 10 años. Decía, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo, que el director tenía que haber llamado antes al niño, antes de estar con el papá y la mamá, para escuchar sus argumentos, para un poco conversar con él y darle la oportunidad de que pudiera expresar lo que estaba sintiendo. Me llamó la atención, está bien que lo haya hecho con el papá y la mamá enfrente, pero hubiera sido interesante que anteriormente hubiese hablado con Julian para ver un poco lo que piensa con Julian. Y eso generó aporte de otros niños. Decían, la historia de Julian tenía que ser contada también como fue la historia de los otros, porque hay muchas cosas que seguramente pasaron o pasan en la vida de Julian que hace que él sea como él. Fíjate, una historia de una película vista a través de una pantalla, todo lo que puede despertar, todo lo que puede generar. Primero, considerar que está bien que el director haya hablado con el papá y la mamá, pero hubiese sido interesante que hablara antes con Julian y después con el papá y la mamá. Y la otra cosa es que la película, como historias que mostró, también la historia de Julian desarrollada, para ver un poco por qué Julian es así, por qué Julian actúa de esa manera, y no solamente conocerlo cuando aparece el papá y la mamá con esa actitud defensiva y además manipuladora, porque ellos podían además aportar dinero al colegio. Estas historias no distan mucho, Ricardo, de lo que pasa en nuestra realidad. Estas historias revelan y resuenan con lo que está sucediendo en nuestro contexto. Pero qué bueno que hace referencia, porque nos pasa, ya cuando nos llaman porque hay casos de acoso, que los padres te dicen, el problema no es mío, mi hijo se sabe defender, el problema es el que se deja fregar. Dicen a veces otras palabras, ¿no? Que le enseñen a tener habilidades sociales o capacidad o competencias para defenderse. El mío es un líder. Se cree que porque acosa, porque manipula, porque tiene control es un líder. Entonces todo esto nos muestra esa forma equivocada de entender el liderazgo, fíjate, a través de una pantalla, a través de una historia, que creo que es lo que hay que resaltar en este momento como herramienta pedagógica para trabajar temas duros, como puede ser el tema del bullying o el acoso escolar. Sí, efectivamente, Oscar. Bueno, yo no, lo comentábamos anoche. Esto es una adaptación de un libro, y en la película estamos viendo la historia de August a través de 4 personajes, que son Augie, que es Jack Will, Olivia y Miranda. Sin embargo, en el libro, quienes los hayan podido leer me podrán ayudar en esto o no, quizás está la visión también de Julian sobre la situación, no lo sé porque no he leído el libro. Es un pensamiento que estoy lanzando, porque quizás pueda estar allí. Si alguien ha leído el libro, pues me pudiese ayudar en ese entorno. Sin embargo, lo importante es cómo que es lo que me parece tan valioso de la película, que está contada desde 4 puntos de vista que te permite ver todo el entorno completo, y una de las cosas que yo más valoro de esto, no sé qué pensará también Enza al respecto, es que August no está presentado como una víctima, sino que busca ser un igual dentro de todo el espectro de compañeros de clase, que hubiese sido muy fácil cinematográficamente hablando contar la historia de él como una víctima y no como una persona que quiere crecer y ser tratado como un igual y que lucha por ello. Y creo que el punto de quiebre del personaje está cuando están en el paseo, en el lago, que vienen los acosadores a atacar a Jack, y él es el que defiende a Jack en ese momento. Ese es el punto de inflexión de él, de su personaje, y luego llegan los compañeros a ayudarlo. Entonces ya es un igual, y esa escena de los 5 abrazados frente al lago me pareció maravillosa. No sé qué pensará Oscar y Elsa acerca de este tipo de imágenes que nos ayudan para construir historias y al mismo tiempo educar a las personas, enseñar en valores de derechos humanos. Sí, Ricardo, una cosita que quería aquí aportar. Cuando estamos mirando el tema del acoso escolar, una de las cosas que tenemos que entender es que, y una pregunta reiterada siempre en las formaciones que hemos hecho, es cómo identificamos cuál es el patrón de comportamiento del acosador, cuál es el patrón de comportamiento que hace una víctima ser víctima. Siempre nos hacen preguntas acerca de esas dos personalidades. Y lo cierto es que el acoso escolar, pues,
cualquiera, en cualquier momento puede convertirse en una víctima y puede convertirse en un victimario. ¿Qué llama la atención? Que cuando el alumno o nuestros alumnos pertenecen a sociedades donde se normaliza la violencia, donde de alguna manera se fomenta el transgresor como el popular, como la persona que sale airoso en todo su proceso y que es muy poco sensible, se muestra muy poco emocionalmente empático, que ese cielo es ser como que el chico o el muchacho que sale airoso y sale pues triunfante dentro de un proceso de socialización, como lo es ciertamente el hecho educativo. Yo creo que aquí lo importante es entender que esta película permite situarnos en que este muchacho, que a pesar de que era el que tenía la condición, tenía una base sustentable dentro de su propia crianza que lo formaba y lo movilizaba a incluirse. Y por supuesto que él tenía miedo, por supuesto que él tenía la duda, por supuesto que él tenía el temor, y para él fue todo un proceso, pero fue un proceso respetado, consensuado, fue un respeto desde esa movilización a llevarlo a hacer las cosas de acuerdo a su propio ritmo. Y yo creo que eso es un punto importante. A veces los padres pues queremos vivir a través de nuestros hijos. A veces pues nuestras mismas inseguridades permean ese estilo de crianza que nosotros queremos tener con nuestros propios hijos, y eso hace que quizás seamos errados en actitudes y conductas que estemos formando. Yo creo que aquí también lo que decía Oscar, no es solamente la mirada hacia entender el problema como un problema que existe y es recurrente dentro de los procesos educativos, sino hacer la mirada desde la estrategia, desde esa herramienta emocional, social y afectiva de entender al otro como un ser con el que merece el mismo respeto y la misma dignidad que tienes tú. Esta mirada desde los derechos humanos permite que tú puedas tratar al otro desde la manera como te gusta que te trate, pero eso hay que modelarlo. Eso los docentes tienen que modelarlo. Eso los alumnos hay que enseñarlos a modelarlo, porque no se aprende y no se está viendo tampoco dentro de un hogar que humanamente, pues en este momento, en una sociedad tan violenta, pues no está dando el mensaje de manera clara. Tampoco existen en este momento instrumentos o decir así, canales educativos, formativos que pudieran formar y modelar los comportamientos que se requieren para la sociedad que vamos a tener en unos años, porque la sociedad que tenemos hoy, pues justamente es víctima de esa invisibilidad que existe en el tema de violencia. Entonces, es un tema que tenemos que abordar, como dice Oscar, desde una perspectiva, desde todos los actores, entendiendo qué es lo que se espera y, por supuesto, desarrollando capacidades cognitivas, afectivas, emocionales y sociales en la búsqueda de que las personas que salgan se conviertan en líderes, que sean capaces de mediar, conciliar, dialogar situaciones de conflicto. Totalmente de acuerdo, y creo que el cine en estas circunstancias es una herramienta súper valiosa para poder llegar y conectar con todos, con niños, adolescentes, papás, mamás, profesores, adultos, no importa. Creo que el cine nos puede ayudar, y parte de esa estrategia son estos cineforos, que podamos de alguna forma hacer más sencilla la información y que la gente la pueda entender con situaciones que quizás vive en la vida diaria, pero que no sabe cómo tratar o cómo llevar adelante o cómo buscar la ayuda. Pues también puede suceder que no sepa cómo buscar la ayuda, y que una película le permite ese llamado de atención, Oscar. Sí, totalmente de acuerdo. Cómo la película nos muestra a través de sus historias, por ejemplo, situaciones muy impactantes. Cuando tú hablas de la situación frente al lago, los amigos extasiados frente a la naturaleza, varones, dejándose tocar por la belleza del paisaje, por lo que emocionalmente significa el hecho de que se puedan abrazar. Cuando Ogie, se muere la perrita de él, se muere la perrita de la familia, Daisy, y en la noche el papá está llorando desconsolado, el papá, el hombre de la casa, el papá,
porque extraña a la perrita y el hijo se acerca al papá y lo acompaña en su dolor. En este momento en donde se hace una lectura distinta de la masculinidad, que no significa castración, que no significa reprimir, sino simplemente expresar desde el punto de vista de la emocionalidad, es clave. Cuando Vía hace su presentación en el teatro, no sé si recuerdan, y logra representar el personaje, Claro. la emoción tan grande, porque la mamá había una dificultad para relacionarse con Vía entre Isabel, la mamá de Ogi, no porque no la amara y no la quisiera, sino porque estaban en un mundo muy intenso de relaciones y de vínculos. Sin embargo, ella se le acerca y le da un abrazo, pero no le da un beso. También me gusta porque la película te presenta las diferentes formas de amar, mientras que creo que Nate, se llama el papá de Ogi, era más afectivo, era mucho más espontáneo, la mamá era mucho más práctica, mucho amorosa, pero muy pragmática. Entonces son las diferentes formas de presentar el amor y de vivir el amor. Por eso creo que estoy convencido y me encanta esta iniciativa, porque nos hace ver la película no solamente como una producción importante, como una actuación maravillosa, sino con una historia que nos tienen cosas que decir. A mí, por ejemplo, la historia me tocó el corazón, el alma, porque yo tengo un hermano que tuvo parálisis cerebral desde pequeño, está vivo, y entendí lo que significó para nosotros tener que ponernos todos en función de mi hermano para poderlo apoyar. Ya tiene 59 años, pero entonces fíjate tú, lo que significa uno como adulto, cuando uno abre el corazón, uno dice, oye, eso tiene que ver conmigo, eso lo viví yo en mi casa, eso lo viví yo cuando mi hermano tuvo que terminar en la primaria con un programa de fe y alegría, y mi mamá y yo lo acompañábamos porque no pudo hacer la escolaridad, porque se metían con él por la forma de caminar, porque él camina, pero tiene una forma particular de caminar. Entonces, tú no abres estas posibilidades en donde no solamente intelectualmente, racionalmente, puedas comprender y puedas especular desde el punto de vista teórico, que es muy importante, sino que te dejes tocar, tú vas a resonar con eso. En estos cineforos que hicimos con estos estudiantes, estos 30 cineforos, lo que hacíamos era darle la palabra, abrirle el micrófono y que cada quien contara qué les decían las historias, qué les decían los personajes y qué cosas que incorporarían ellos en esas historias. Y era muy emotivo, salíamos muy conmovidos al final y nos dimos cuenta a través de esa experiencia que esta posibilidad de los cineforos son ventanas que se abren para poder hablar de los temas complejos, el tema de la muerte, el tema de las enfermedades, el tema también de la guerra, el tema poderlo digerir a través de historias que puedan ser muy ejemplificantes. Sí, Oscar, es justamente eso la idea con estos cineforos, que recordemos este es el tercer cineforo, hicimos dos previamente, uno en el mes de julio con la película Invictus, en el mes de agosto hicimos otro con la película El Club de los Desahuciados, venimos también en octubre con una película venezolana que se llama El Amparo, entonces vamos a ir tratando. También tenemos otra en noviembre que tiene que ver con la violencia de género. Disculpen, se me fue ahorita el nombre de la película. Es una película española que también vamos a tratar. Entonces, es justamente eso, tratar de usar al cine, en el buen sentido de la palabra, para llevar información a todo el público como una herramienta positiva, como tú bien lo comentas, Oscar, que permite de alguna forma que la gente se vea conectada allí, que la gente se vea reflejada en una historia y que pueda a partir de allí generar lo que llamamos en publicidad el call to action, que es el llamado a la acción, y a partir de allí, con la información que tiene, pues mejorar su entorno y mejorarse a sí mismo, que también es una parte muy importante de esto. Yo no quiero cerrar el cineforo sin preguntar a nuestros invitados del día de hoy. Quiero resaltar que es el cineforo con más espectadores de lo que llevamos. Gracias a ustedes por participar, gracias por estar la tarde de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor las pueden escribir por el chat. También recordar que este es un trabajo que se lleva adelante gracias al profesor José Bernardo Guevara por su iniciativa, trabajado con Germán Lic Ríos y Carla Ávila Morillo, y en esta oportunidad tenemos el apoyo técnico de CEPAS, quien gentilmente nos ha brindado su plataforma tecnológica de Zoom para poder llevar a cabo esta actividad. Gracias igualmente a ENSA y a Oscar por participar. Si hay alguna pregunta a los participantes, por favor, indícanos ahora para poder trabajarlas y compartir con ustedes acá con ENSA y con Oscar.
Aquí nos coloca Isabel, que está complacida del Cineforo. Gracias, Isabel, por tus palabras. Corre la voz, invita a tus amigos, a tus compañeros a que participen. La actividad va a ser todos los últimos jueves de cada mes. Siempre, de 4 a 5 y media de la tarde, esperando que el internet nos ayude y que la electricidad también. ¿Alguna pregunta? Si tienes alguien del público por acá, por favor. Aunque creo que también el tema está bastante, lo hemos disfrutado, hemos conversado sobre él de forma amena, de forma directa, tranquila. ¿Algo más que quieran ustedes agregar, Oscar, Enza, acerca de esta actividad de la película? ¿Sus expectativas con el Cineforo? ¿Qué sentían? ¿Cómo les pareció siendo moderadores y quizás abordar la temática no desde el área quizás teórica, académica, sino de una forma más de historia del cine? ¿Qué pensarán? ¿Qué tienen, qué comentan sobre eso? Esa, Oscar, el que desee, cualquiera, no importa. Bueno, sí, no, de verdad que quiero agradecer la iniciativa de realizar este tipo de actividades. Creo, como dice Oscar, que el tema del acoso escolar no está de vacaciones. Está cambiando sus estilos y sus formas de hacerse como profesional y como madre también de un adolescente, pues cada vez es mucho más fuerte el tema de las redes sociales, el tema de los intereses, el tema cómo se permea, el tema de violencia y cómo a la vez por más explicaciones y por más acompañamiento que des, cómo también pues ellos copian comportamientos agresivos y violentos para defenderse. Y yo creo que esto pues muda que las personas que estábamos detrás de fomentar la sana convivencia y la no violencia, pues empecemos también a estar mucho más atentos de qué están haciendo nuestros jóvenes, de cómo se están desarrollando, qué hay detrás de los mensajes dentro de las redes sociales, que nosotros podamos atajar y pues abordar. Hoy sin duda el hecho de que nos enfrentamos a retos muy complejos porque nuestros jóvenes están confinados en casa, están apartados de espacios de socialización porque este confinamiento les hizo que terminaran un año escolar interrumpido y empezaran otro de manera también poco usual. En consulta y dentro de espacios pues llega mucho la situación que están padeciendo nuestros jóvenes, el tema de depresión, el tema de cambio de humor, el cambio de temperamento, cómo están, pues son las redes el único espacio, la única ventana que tienen para socializar. Y entonces nos toca mudarnos y entender lo que están padeciendo estos muchachos. Asimismo, las instituciones educativas, pues detrás de ese corre-corre que existe en esa planificación y en ese abordaje del año escolar en modo online, pues también hace que esto también sea un reto, porque están muchos más ajenos, corren el peligro de estar mucho más ajenos a los propios procesos de socialización de los muchachos. Y yo creo que esto es un punto importantísimo. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos ante las situaciones que están padeciendo nuestros jóvenes. Hoy más que nunca tenemos que ofrecer herramientas de abordaje y de prevención hacia temas de la violencia. Ya no podemos hablar solamente de acoso, tenemos que hablar de reducción de la violencia en todas sus formas. Y sobre todo este abordaje socioafectivo de poder entonces utilizar la tecnología para desarrollar capacidades de empatía, de resiliencia, conexión con el otro desde la distancia, que el hecho de estar distantes no quiere decir que estamos desconectados, sino que el hecho de estar distantes es que podemos generar una matriz, una red de apoyo para que entonces a poder acompañar a estos muchachos de manera de que puedan sentirse pues acompañados, puedan sentirse estimulados y motivados a pues plantearse un modo de aprendizaje distinto. A mí me preocupa muchísimo la realidad que están viviendo nuestros jóvenes y que esto suma un punto más a la violencia que habían estado padeciendo y que este confinamiento no los protege, más bien los aísla y esto hace que estemos mucho más atentos. Entonces el llamado es para eso.
Gracias y muchísimas gracias por toda esta invitación y por su participación y estar allí. Gracias, Ricardo, también con ustedes, con el profesor José Bernardo. Gracias, Oscar. Y bueno, que esto se repita. Seguro que sí, Enza, seguro que sí, y muy seguramente te vamos también a tocar la puerta otra vez para que compartas con nosotros en otra actividad, seguro. Oscar, por favor. Te comparto mi experiencia. Yo tenía mucha expectativa, mucha ilusión y tenía los dedos cruzados para que Internet nos tratara como nos ha tratado hoy, nos ha consentido, nos ha tratado bien hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, gracias a Dios. soy un convencido de que estas herramientas, estas posibilidades de poder analizar situaciones complejas a través de historia son claves, son fundamentales. Yo diría, invitaría a los colegios a que pudieran a través del Zoom o de las plataformas que utilicen hacer eso que estamos haciendo hoy, Ricardo, que pudieran hacer, por ejemplo, foros de películas para ver de qué manera con sus familias que están en la casa, que están compartiendo muchas horas, poder tener el espacio familiar de hablar sobre temas de relaciones, vínculos, de lo que es la diversidad. ¿Tú te imaginas todo lo que se pudiera aprender en la casa en esta cuarentena con una película, con un documental, y que eso pudiera ser en articulación con el colegio y el colegio pudiera pensar en contenidos que realmente logren satisfacer las necesidades o abordar las necesidades y no contenidos que no tienen nada que ver con lo que está pasando porque se considera que son importantes? Creo que aquí tenemos una fuente de información, de motivación y de inspiración a través de la película. A nosotros nos pasó, yo no habíamos hecho un cineforo, pero estaba en la película Intensamente. Y cada vez que íbamos a hacer una actividad con niños, aparecía la película Intensamente. El tema de las emociones, cómo las emociones interactúan, y ahí nos agarrábamos. Decíamos, no, lo que llevamos como planificación no nos sirve, vamos a hablar de la tristeza, porque la tristeza era la protagonista, la alegría, qué pasaba con la tristeza, qué pasaba con... Entonces, y se daban unas reflexiones que partían de la propia vivencia. Yo, ¿qué te digo? Yo soy además un fan de todo este tipo de iniciativas, porque yo creo que la educación tiene que estar viva, chicos. Tiene que estar viva. Y una educación viva es una educación que te emocione, es una educación que haga que la experiencia se convierta en una vivencia. Que si yo veo la película, algo salga en mí con nuevas preguntas, con nuevos cuestionamientos, con nuevas ilusiones. Entonces tener y aprovechar este espacio que nos obligado, porque es una cuarentena que ya dejó de ser cuarentena por lo extendida, pero nos está dando oportunidades. Ojalá que esto se replique en las escuelas, en los colegios, en los liceos y que los estudiantes se sientan motivados a ponerse delante de la pantalla porque sabe que lo que va a ver delante de la pantalla, en la pantalla, tiene que ver con él y no unas materias que pueden ser muy útiles para un momento de la historia, de nuestra historia, pero que ahora hay que replantearse para darle un significado y para que puedan ser mucho más movilizadoras desde lo interno, para que eso se traduzca en cambios también en lo externo. Gracias, Oscar, gracias de nuevo, Enza, gracias a Carla que no pudo acompañarnos, pero igualmente estoy seguro que va a ver el video cuando lo colguemos en nuestro canal de YouTube. Gracias, Isabel, que nos está escribiendo por el chat, felicitándonos por el Cineforo. Gracias, Juan, por compartir tu experiencia acerca de lo que ha sido tu situación de vida y todo esto que significa para ti el Cineforo. Gracias a todos y cada uno de los que han participado la tarde de hoy. Recordemos que esta es una actividad de la Alianza en Educación para Derechos Humanos, coordinada por el profesor José Bernardo Guevara. En este caso, los cineforos están siendo llevados adelante por su persona, igualmente por Carla Ávila Morillo, Germanín Ríos y mi persona. Y esta es una actividad que se va a dar todos los jueves, todos los jueves no, el último jueves de cada mes, de 4 de la tarde a 5:30. Gracias también a CEPAS por permitirnos usar su plataforma la tarde de hoy. Les invito a todos los que han participado en la actividad, pues correr la voz, decirle a sus amigos, a sus amistades que tenemos esta actividad los jueves para que estén con nosotros acá en la próxima oportunidad en octubre, que venimos con la película venezolana El Amparo y un caso muy importante de lo que sucedió en Venezuela. Y quiero cerrar el Cineforo la tarde de hoy con unas palabras de nuestro profesor José Bernardo que más acertadas no pueden ser para cerrar la actividad. OGI permite que los niños y niñas de su entorno mejoren como seres humanos
es una invitación a reforzar la inclusión y la no discriminación, porque generalmente nos centramos en la violación a los derechos y no en los modelajes positivos. Y creo que esta película es excelente en modelar positivamente no solamente a quien tiene la discapacidad, sino todo su entorno de forma positiva. Gracias a todos por participar la tarde de hoy. Cuídense mucho, esperemos que la electricidad y el internet nos sigan tratando de buena manera de aquí en adelante. Gracias a todos por participar, corran la voz. Gracias. Gracias.